Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del año académico 2022 de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Preside esta ceremonia el señor decano de la facultad, el profesor Fernando Carrasco Pantoja. Recibimos cordialmente a autoridades académicas e integrantes de la comunidad universitaria. Agradecer también la presencia de cada uno y cada una de ustedes en esta actividad que tiene por objetivo dar el inicio al curso académico 2022. En este contexto, tenemos el honor de ofrecer la palabra al decano de la Facultad de Artes, profesor Fernando Carrasco Pantoja. Muy buenos días a todas y a todos. Lo primero es saludar a la profesora Sonia Pérez, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y en este momento en representación de nuestro rector. A la profesora Svenka Arensburg, vicerrectora de Interacción y Comunicaciones, al profesor Enrique Aliste, vicerrector de Investigación y Desarrollo, al profesor Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo, a todas las autoridades de nuestra facultad, académicas, académicos, profesores, profesoras, estudiantes, funcionarios y funcionarias del personal de colaboración. Estimadas y estimados colegas, por mi parte siento una energía muy positiva. Hoy día al encontrarnos presencialmente para dar inicio a este año académico 2022. Desde el inicio de la pandemia esto no había sido posible. Yo pienso que la universidad se construye con el encuentro, el diálogo y las alianzas, y este año presencial es el punto de partida para nuevas reflexiones, relaciones y muchos proyectos compartidos. Nuestra comunidad se destaca por su gran diversidad disciplinar y territorial, por su participación triestamental en la búsqueda de soluciones transversales. Confluimos profesores, profesoras, estudiantes, funcionarios y funcionarias en pos de objetivos comunes en un contexto en donde nuestro país se encuentra desafiado y atravesando por cambios que se fraguaron en las calles y en el encuentro humano del pueblo de Chile. En todos estos procesos, la comunidad académica, nuestra comunidad académica, ha tenido y tiene un lugar relevante, y es mi voluntad que este encuentro y el permanente diálogo en aulas y en pasillos nos consolide también como actores políticos de los cambios que nuestro país necesita. Saludo a los equipos que han hecho posible este encuentro, así como a las personas que colaboran con el trabajo cotidiano que nos permite hoy dialogar colectivamente. Cada uno y cada una de quienes conforman nuestra facultad son indispensables y fundamentales en el desarrollo de nuestra vida universitaria. Todas las actividades que realizamos aportan en la formación de las y los profesionales futuros, también en nuestra creación artística y en la generación de un conocimiento nuevo que se desprende del quehacer académico, permitiéndonos cumplir con el rol público de nuestra universidad y con la misión de contribuir al desarrollo espiritual y material de nuestro país. Es mi voluntad que sigamos encontrándonos, creando y recreando los espacios y ámbitos del quehacer cotidiano. Tenemos muchos desafíos que resolver para avanzar en los cambios que anhelamos, y ello solo es posible en comunidad y con la participación activa de todas y todos en los procesos que influirán en el futuro de nuestra facultad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor decano. A continuación, ofrecemos la palabra a la profesora Sonia Pérez Tello, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile y quien asiste a esta ceremonia en representación del rector de nuestra universidad, el profesor Ennio Vivaldi Béjar. Muchas gracias, un saludo afectuoso, un gustazo de verles también en 3 dimensiones, y reciban también el saludo del rector, que no puedo estar acá y que valora y felicita iniciar el año de esta manera. Como vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, en realidad me gustaría aprovechar estos minutos para hacer algunas reflexiones y compartir algunas reflexiones acerca de cosas que hemos estado viendo y conociendo de nuestra propia comunidad en estos años. Estamos inaugurando un año académico que no es igual a otros años. El volver a verse no es volver a estar como antes, y de eso nos hemos dado cuenta y hemos estado viendo cómo nos cambió mucho la experiencia de la pandemia.
cambió la forma en que entendemos la relación con el conocimiento, cambió la forma en que vivimos y experienciamos la creación, cambiaron las expectativas con respecto a la institución. Y yo creo que tenemos que atesorar esta forma de reconocernos y de reencontrarnos. No partamos, por favor, de la base de que volvamos a hacer lo mismo. Es una gran oportunidad para que la universidad vuelva a plantearse cómo pretende ser un actor de conocimiento y cómo lo va a producir, en qué modalidades, con qué interacciones, en qué espacios, en qué tiempo, cómo facilitamos esas relaciones. Eso a nivel incluso epistemológico puede ser muy interesante, pero a nivel político y a nivel comunitario también se traducen en un cambio a nivel psicológico, a nivel de nuestros espacios de relaciones y de bienestar. Y sepan ustedes que desde la BAE, cuando el año pasado sin parar seguimos atendiendo a 7.000 estudiantes que estaban pidiendo atención en salud mental, bueno, ya llevamos ahora una enorme demanda que supera el triple de lo que al año pasado nuestros estudiantes pedían. Eso nos indica dos cosas, nos indica no solo que lo están pasando mal, sino que estamos todos, parece, ya en mayo, además, terminando abril, con una sensación de que la presencialidad nos agota un poquito más de la cuenta porque nos atraviesa por otros problemas, ¿no? Nos instala otras preguntas también. No es solo un problema de falta de tiempo ni de falta de organización, sino que esas crisis de pánico y esas crisis de ansiedad que estamos viendo más frecuentemente en las aulas de nuestros estudiantes, yo creo que tenemos que mirarlas no como un problema psicológico individual de quienes están al otro lado, sino que como una manifestación sintomática de lo que estamos viviendo todos, ¿no? Esta ansiedad que nos cruza el volver a estar juntos. Tenemos, sepan ustedes también, muchos más estudiantes de regiones que están volviendo y que en eso también nos hace cursar una pregunta que nuevamente nuestros estudiantes se las ponen, nuestros estudiantes las muestran, pero las tenemos todos, que es la pregunta de ¿por qué vale la pena venir? ¿Por qué vale la pena dejar algo de mi lugar, de mi paisaje, de mi territorio, de mis memorias, con los cuales ya había recuperado 1 año y medio desde la distancia y tengo que venir presencialmente? Y eso también está presionando a la institución, desde cosas muy prácticas como que ya no tenemos hogar residencial ni becas para recibir a quienes vuelven, siempre es menos, ¿no? de lo que podemos ofrecer, hasta problemas mucho más complejos de cómo respondemos a esa pregunta todos. Somos capaces de responder esa pregunta de ¿por qué vale la pena estar acá? Yo creo que sí, y yo creo que todos los que estamos acá y inaugurando este año académico, sobre todo en esta facultad, sobre todo, que es la facultad que yo creo una de las que fueron los estudiantes los que empezaron el año pasado a decir que querían volver, ¿no? Necesitaban la presencia. Y ahí es donde yo les pido que sea esta facultad la que nos ayude, que ayude a la institución. Desde la relación con el conocimiento transdisciplinar, con el arte, con la creación, requiere una relación directa con el lugar, con el espacio, con el instrumento, con el cuerpo, con el otro, con la otra, con el otro. La diversidad está aquí más presente que nunca y creo que eso es lo que esta universidad necesita aprender para todas sus facultades. Y me atrevo entonces a compartir algo que es lo que yo también he aprendido. Además porque va a ser mi último, yo me despido también con esto. La Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios va a quedar a cargo de la directora de Bienestar, subrogante, desde la próxima semana. Así es que, y buscando los cimientos de un país más justo y vivo, me di cuenta que recibo más allá de lo que encuentro. Regaló el conocimiento el despertar de las conciencias, al mostrarnos que las ciencias no son únicas verdades, que el arte y humanidades enriquecen su existencia. Sea nuestro fundamento el rigor y la intuición, el saber, la inspiración, lo que pienso y lo que siento, para que no sea el lamento lo que habita nuestras aulas,
y no se convierta en jaulas lo que aquí nos trajo un día, que aprender con alegría sea un fin y nuestra causa. Muchas gracias. Muchas gracias por sus bellas palabras, vicerrectora, gracias. Ahora nos dejamos con los académicos, profesores Federico Galende y Pablo Yarzún, quienes reflexionarán en torno a las artes y las humanidades como base pública del conocimiento sensible. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Gracias, por supuesto, por estar aquí después de tanto tiempo, después de 2 años de que se nos hiciera tan difícil encontrarnos. Teníamos planificado desde hace muchísimo tiempo y por una decisión que se tomó en las reuniones que hacemos los días miércoles en extensión, una conversación con el profesor Pablo Yarzún, a quien es imposible, como ustedes imaginarán, presentar de manera breve, porque su trayectoria es como infinita. Entonces, quedo obligado, y espero que Pablo me disculpe, y también ustedes, a resumir mínimamente algo de esa trayectoria. Pablo Yarzún es filósofo, es ensayista, es escritor, es un profesor universitario de toda la vida, es un pensador. Y está probablemente, a veces no nos damos cuenta en Chile, para los chilenos que hemos nacido en otros países, como es mi caso, nos ocurre que percibimos riquezas que aquí son normalizadas, y eso es parte del cotidiano con el que se desempeña y se desenvuelve un país. Entonces, si venimos de afuera, notamos cosas que no siempre se notan. Bueno, Pablo es uno de los grandes pensadores de los últimos años de este país y probablemente también de la región. Ha escrito libros imprescindibles, su libro sobre Diógenes, su libro sobre la anestética del ready-made de Duchamp, su libro sobre Jonathan Swift, su libro sobre Claes, ha traducido a Baudelaire, ha traducido a Benjamin, ha traducido a una gran cantidad de autores y ha trabajado no solo con estas figuras, sino también con figuras que tienen un gran peso en la producción artística y visual de Chile, porque ha escrito grandes ensayos sobre la historia del arte local, desde las vanguardias hasta nuestros tiempos, además de la gran cantidad de catálogos, etc. Así que, bueno, es un honor para mí poder conversar con Pablo, a quien admiro profundamente, y en este contexto tan lindo de reencuentro de la facultad, ¿no? Entonces, podríamos partir con una primera pregunta, porque la idea es que no tenemos nada preparado. Y eso también habla de los saludables que somos, porque no hemos ni siquiera, ¿verdad, Pablo? Nos encontramos y ni siquiera nos dijimos vamos a hablar de este punto, ¿no? Así que quizás te sorprenda mi primera pregunta. Voy a tratar de que sea malvada, ya que no nos habíamos preparado. A mí me gustó muchísimo en el último tiempo una conferencia que dio Pablo sobre la cuestión del humanismo, ¿no? Como sabemos, es una cuestión que pasa por un momento muy difícil, tanto el humanismo o las humanidades como las artes en general, en el sistema de la universidad pública, pero en el sistema universitario en general. Y de alguna manera también eso plantea una crisis metodológica, porque buena parte de nuestra forma de investigación pasa por la experimentación, que es una de las formas de investigación más honestas que existen, ¿no? Es decir, no instalar el objeto del conocimiento de manera previa, para que luego el conocimiento se legitime por medio de la corroboración de este objeto, que es como un poco la manera en que trabaja la investigación en las ciencias sociales, sino generar reuniones y encuentros impensados entre los pensamientos, las imágenes, los textos, las voces, las cosas, etc. Es decir,
el problema de las comunidades. Y entonces sobre eso quería preguntarle a Pablo a propósito de una conferencia que le escuché hace muy poco sobre la importancia de la recuperación del humanismo, de las artes y del pensamiento poético-estético en el contexto global, pero también en el contexto nacional. ¿Cómo ves la cuestión del humanismo, digamos? Bueno, lo primero que quiero hacer, perdona, antes de responder, es saludar muy cariñosamente a las dos vicerrectoras que están aquí, a Sonia, a Svenska, al vicerrector Enrique también, toda gente amiga, al decano, por cierto, mi decano, mi vicedecano, mi director académico, mi directora de departamento que están aquí, las demás autoridades, entre las cuales está metido también Federico como director de extensión. Así que un saludo para todas las personas que están aquí presentes. Me alegra mucho estar aquí también en el contexto de mi facultad, de mi querida facultad. Es la única, tengo otra, pero esta sí es mi facultad. Así que eso quiero en primer lugar celebrar esta ocasión de este reencuentro justamente presencial tridimensional, como decía Sonia hace un momento, y hacerme cargo de esta pregunta que hace. En realidad no conversamos, yo incluso tuve que buscar en el GAM dónde era esto, pues tampoco sabía dónde era. Entonces, bueno, respecto a la pregunta, yo no sé si humanismo es una palabra que a mí nunca me ha funcionado mucho, la verdad. Nunca he tenido como un vínculo, aunque es una palabra importante, sin duda, aunque lo que uno llamaría los valores, lo que pasa es que valores tampoco es una palabra que me funciona mucho, pero los valores humanos, de lo humano, son relevantes, pero los valores de lo humano no en cuanto a lo humano como algo ya predecidido y predefinido, o como algo dado, algo que nosotros sabemos que es. O sea, porque creo que justamente lo que no sabemos es qué es lo humano. Y lo humano siempre está en una suerte como de zona liminar, en un punto de indecisión, por así decir. Y es el punto que a mí me interesa especialmente. Y eso es lo que me parece que es interesante de las humanidades. O sea, que las humanidades están por vocación llamadas justamente a instalar su investigación, su pensamiento, su docencia. La docencia y la investigación y la creación no pueden estar nunca separadas. Me parece absolutamente fundamental eso. Uno no puede hacer una docencia reproductiva, sino que tiene que hacer necesariamente, debe hacer una docencia creativa. O sea, que sea creación en el aula misma, o en el taller, con los estudiantes, con les estudiantes, como decía Sonia hace un momento. Es bonito ese cambio gramatical. Pero, como decía, creo que las humanidades tienen una vocación central respecto a instalarse en ese punto de la pregunta por lo humano, como algo no decidido, como algo no definido, como algo que está siempre en proceso de creación, incluso. Uno tendría que decirlo tal vez así, un proceso de creación. Y es poco en ese sentido que yo trataba de hablar respecto de la importancia de las humanidades. Una importancia donde no separo las humanidades en general de ninguna otra disciplina, porque también mi tendencia es al trabajo interdisciplinario, me interesa mucho. De hecho, yo entré primero a la Facultad de Ciencias, fue el primer lugar donde entré a la Universidad de Chile en biología, en la facultad de Ciencias, ahí mismo en el campus Juan Gómez Milla. Entonces, el trabajo interdisciplinario es una cuestión que me parece vital y me parece también muy vital, y creo que eso justamente es algo que se hace, y se hace muy especialmente en artes. Se trabaja de una manera interdisciplinaria. Yo había dejado callado esto, no sé por qué suena. No, porque suena igual. Perdón. Entonces, como decía, una orientación disciplinaria que creo que es propia también de las artes, en la medida en que las artes tienen que extraer constantemente de distintas fuentes, por así decir, sus motivos, sus inspiraciones, sus motivos de creación, de recreación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay un elemento también importante de las humanidades en esta suerte de diálogo abierto con el resto de las disciplinas, con todas las otras disciplinas, justamente buscando estas zonas intermedias, estas zonas de contacto, zonas de fricción, de tensión también entre las disciplinas. Creo que eso es una vocación fundamental de la universidad. Proteger, por así decir, la posibilidad de que encuentros de esa naturaleza se produzcan. Entonces yo diría un poco de eso, ¿no? Por eso a mí me interesa tanto la vinculación entre las humanidades y las artes. No es la única vinculación que me interesa, sin duda. Y la vinculación de la filosofía en particular, porque eso no puedo dejar de decirlo. O sea, mi ubicación central siempre es la filosofía, y siempre estoy tratando de
¿cómo se podría decir? De someterme a una cosa que alguna vez se llamó la paciencia del concepto, pero que también es la pasión del concepto. Entonces, eso, yo lo veo de esa manera, veo la importancia de las humanidades en particular, no por sí mismas, por así decir, sino que en este diálogo abierto, es ahí donde esa importancia crece y se hace valer y se hace presente. Y creo que eso es justamente una de las cosas que está más amenazada en el presente. Sabemos muy bien la cantidad de dificultades que tienen las humanidades a nivel global de sostener sus lugares de trabajo. Cuando estos lugares de trabajo son las universidades, son los centros, hay tendencias muy fuertes a reducción de personal, reducción de presupuesto, eliminación de departamentos de centros dentro de universidades muy relevantes, tendencias en algunos casos que son resistidas y una resistencia que puede ser en algunos casos también exitosa, pero en muchos otros casos una resistencia que es superada, por así decir, por las necesidades de un tipo de universidad que uno llamaría muy sueltamente, pero habría que hacer la demostración pertinente al respecto, uno llamaría una universidad tardocapitalista neoliberal. Entonces, creo que ese es el punto, ¿no? O sea, como digo, es una cuestión que uno tendría que trabajar conceptualmente, demostrar que estamos sometidos a un tipo de universidad que tiene esas características, estamos sometidos también a procesos de producción de conocimientos que son de esa naturaleza, que apuntan justamente, si lo queremos decir en términos muy simples, que apuntan de una manera exclusiva y excluyente al crecimiento, de un modo que es particularmente restrictivo de concebir el desarrollo, como algo que se cifra justamente en el crecimiento económico. Entonces, si estamos en un contexto como ese, evidentemente las humanidades, las artes, no son particularmente valiosas para una perspectiva de esa naturaleza, valiosas para un tipo de gobernanza universitaria que apunta justamente hacia esa, como digo, muy presente en muchas de las universidades importantes a nivel mundial. O sea, no estoy hablando simplemente de pequeñas universidades, estoy hablando de universidades. Ha habido tendencias en Inglaterra, por ejemplo, en universidades muy relevantes a suprimir departamentos de humanidades, en un lugar donde las humanidades son una tradición de una riqueza y de un arraigo increíblemente grande. Entonces estamos hablando justamente de situaciones que son muy decidoras, por así decirlo, respecto de cómo está organizada nuestra forma de administración y de gestión del conocimiento contemporáneo. Entonces creo que ahí uno también tiene que dar una batalla, que es una batalla por las humanidades, por las artes, por estas actividades que tienen como su foco, su eje, y en eso estoy convencido, que es decir, en la creación. ¿No? Así, estoy pensando no solamente en la creación artística, estoy pensando en la creación conceptual de la humanidad, en la creación, en todo, uno podría hablar también de la creación patrimonial. Estamos intentando presentar un proyecto anillos, entre paréntesis, de patrimonio. Tengo que hago esa propaganda, a ver si nos resulta esa cosa, que también es un elemento súper importante. O sea, la vinculación no solo con el pasado, sino que la vinculación con el patrimonio que se está creando todos los días. Creo que es otro elemento ahí. Pero yo dije, ¿qué hago con esto? Esta cosa no te estaba... No a ver, préstamelo, se te olvida. Bota, No. Vamos a probar. Bueno, pero yo creo que me puedo quedar ahí porque no voy a seguir hablando. No, que yo te quería hacer una pregunta, sí. Que ya te estoy leyendo los... Te quería hacer una pregunta, claro, a propósito de esto mismo, ¿no? Que me parece muy bien la división que adviertes entre humanismo y humanidades, ¿no? Porque efectivamente no son equivalentes, y la pregunta por el humanismo no necesariamente es una pregunta de las humanidades, ¿no? Ahora, a la vez, las humanidades, en un momento en el que se encuentran, según mi parecer y según el tuyo también, tan arrinconadas, parecieran tocar el espíritu primero de la universidad, ¿no? que era la interrupción de la producción por medio de la instalación de preguntas que no podían ser respondidas del todo, ¿no? Uno podría decir que la universidad moderna estuvo atravesada por este encuentro rico pero tensionado entre los conocimientos finalizados, o sea, las investigaciones finalizadas y los conocimientos suspendidos, que era la pregunta por lo humano, como una pregunta sin una respuesta definitiva, pero que sin embargo instalaba una vuelta a la dimensión sensible de no poder conocer el resultado final de las cosas, ¿no? Entonces, hay algo paradójico, porque por un lado está pasando esto en la vida universitaria que describes, pero por otro lado pareciera haber una especie de giro sensible
en la organización de la vida colectiva, en los modos de las nuevas reivindicaciones, en las maneras de tratar nuestras formas de estar en común, un poco lo que planteaba también la vicerrectora en su introducción. Es decir, incluso la propia filosofía, ¿no? que había estado muy concentrada en los principios de la política durante los 90, los principios del 2000, y fue poco a poco girando hacia la cuestión de la sensibilidad, ¿no? Entonces, parece paradójica esta relación entre la universidad, que va progresando cada vez más en saberes finalizados, que tienen optimizaciones y crecimiento, y la necesidad urgente de los pueblos y de las comunidades por hacer de lo sensible su manera de estar en común, ¿no? ¿Cómo ves ese asunto? A ver, o sea, a mí yo valoro muy especialmente los saberes finalizados. O sea, me parece que son importantes, pero son fundamentales porque son requeridos justamente por la vida social, esos saberes finalizados. Así como uno podría decir también la formación profesional en las universidades es absolutamente determinante, decisiva. Uno no puede pensar solamente en universidades que estén haciendo preguntas, y que estén haciendo preguntas abiertas que no encuentran respuestas suficientes o respuestas unívocas. Es importante también encontrar respuestas unívocas respecto de problemas que son problemas urgentes. Un problema urgente no es un problema que uno pueda resolver simplemente haciéndose preguntas, sino que tiene que dar respuesta a esos problemas. Entonces me parece que hay un punto ahí que es relevante, pero el punto es que eso permita la convivencia de estas otras actividades que tienen esta, no sé si llamaría capacidad, pero que tienen esta orientación justamente. Como decía, esto me parece súper bien eso que decías tú respecto de plantear preguntas que no tienen, ¿cómo lo dijiste tú? No me acuerdo, lo voy a decir mal yo ahora. Pero yo tampoco me acuerdo, pero que sí. Bueno, pero son ese tipo de preguntas que más abren un campo, que encuentran un lugar en ese campo, ¿no? Entonces, que abren un campo y en ese campo uno puede empezar a visualizar distintos lugares que pueden ser particularmente interesantes, ricos, pero que no son predecibles ni previsibles en cuanto al efecto que tengan cuando uno llega a ocupar esos lugares, cuando uno llega a hacer algo en esos lugares. Vuelvo al tema de la creación, de la creatividad, no podría decir, ¿no? O sea, tiene que ver con esa cuestión. Yo siempre pienso en filosofía, lo interesante es encontrarse con preguntas, verse obligado a plantearse preguntas que no han sido hechas, ¿no? O sea, yo estaba fascinado una vez que encontré la pregunta, ¿qué es una isla? Una pregunta que la filosofía jamás se había hecho. Eso fue a propósito de Swift. Entonces se me ocurrió que uno podía inventar hasta una ciencia, la nesología, que era una ciencia de las islas y todo eso, que tiene que ver con la utopía y que tiene que ver con todas esas cosas. Pero es como eso, es como ese tipo de estímulo, por así decir, que no me cabe la menor duda que está presente en el arte, ese estímulo. O sea, justamente un tipo de pregunta que se plantea. La pregunta abre el espacio de la obra, diría yo. La universidad es una facultad de la pregunta, es una gran facultad de la pregunta, en un sentido podría decirse. Hay más cosas que preguntas, por supuesto. Hay sospechas también, que uno no puede abandonar jamás la sospecha. Pero hay esta capacidad de preguntar muy presente en la actividad creativa artística, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con lo que no es predecible ni previsible, con lo que no es anticipable. Y eso significa abrirse a la experiencia. Y dentro de esa experiencia uno mismo puede hacer crisis en esa experiencia. Y eso es lo que me parece más atractivo, digamos, así como más emocionante o más apasionante de este tipo de actividades. O sea, por eso digo que es muy importante que las universidades abran el espacio para que estas actividades convivan con aquellas otras que son de una relevancia social indiscutible. O sea, porque, como decía, hay problemas sociales que tienen que ser resueltos y para los cuales uno no puede quedar pensando. Uno no se puede quedar pensando en las múltiples formas de resolución que esos problemas tengan. Cuando tenemos problemas, los que mencionaba la vicerrectora Pérez, o sea, problemas de salud mental. O sea, no son cuestiones que uno pueda decir, mira, voy a esperar un rato, voy a hacerme varias preguntas respecto a esto y después te digo si es que se me ocurre algo. No, aquí tú tienes que dar respuestas como muy concretas a un problema que yo creo que efectivamente es muy fuerte. Yo lo viví hace mucho tiempo, me acuerdo, fui coordinador del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, y la gente que llegaba por las presiones que hay para llegar a ingeniería, para llegar a derecho, para llegar a algunas partes, psicología también,
sufrían, si no ataques de pánico, que también había, sufrían crisis psicológicas muy graves, muy serias. Entonces, se viene arrastrando este tema. Ahora, claro, por supuesto, con la pandemia y todo eso, el contexto no puede ser más favorable para que este tipo de conflictos surjan. Entonces, bueno, sobre eso, aquí hay cuestiones que uno tiene que resolver, para lo cual los saberes finalizados son fundamentales, para lo cual la preparación profesional también es fundamental. Claro, pero ahí hay una pequeña observación que también me parece que es necesario hacer, aunque sea bajo la forma de una pregunta, ¿no? Y es que el problema del el creciente grado de importancia que han ido tomando los saberes finalizados en la vida universitaria está de alguna manera asociado a esta competencia y a esta cuestión de los méritos, que también tiene, por supuesto, como es de prever, un efecto feroz en la salud mental, ¿no? Suponiendo que exista algo así como la enfermedad mental, yo creo que no existen las enfermedades mentales, que existe el sufrimiento mental. De alguna manera la enfermedad es como una especie de objetivación, las personas sufrimos, y algunos mucho más, y algunas mucho más que otras, mentalmente. Ahora, parte de ese sufrimiento mental está también vinculado con un avance muy feroz de la dinámica de los saberes finalizados y de las competencias meritocráticas en la universidad, de manera que la propia universidad es el espacio de un litigio, ¿no? No sé cómo ves eso, porque es un asunto importante. No, estoy de acuerdo con eso. Por eso decía, es básicamente un tema de cómo lograr que convivan estas dos formas de gestión, de producción y de gestión del saber. Cómo lograr que convivan de una manera que sea productiva también. Por eso hablaba al principio de estos temas interdisciplinarios, transdisciplinarios. Esas palabras nunca dan ajustadamente a lo que uno trata de decir. Pero ese tipo de cuestiones, ese tipo de interacciones me parece especialmente relevante. Porque es en ese lugar donde tú conversando con otras personas que hacen otro tipo de trabajo cognoscitivo, epistemológico, es ahí donde uno puede también obtener algo así como una revalidación de lo que nosotros mismos hacemos en humanidades, en arte, en ciencias sociales, etcétera, etcétera. O sea, como en nuestras áreas, digamos, llamémoslo así. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, o sea, institucionalmente hay una valoración, una sobrevaloración de estos saberes finalizados, y luego uno podría decir, como sea, nuevamente la discusión de las ciencias blandas, las ciencias duras y todo ese tipo de cuestiones, que a mí me parece que es una discusión poco fructuosa, poco fructífera, en el sentido de que si uno se queda discutiendo ese tipo de cuestiones, uno no se da cuenta de que el formato contemporáneo del conocimiento se pesa por igual en las dos sistemas de conocimiento, por así decirlo, en las áreas blandas y en las áreas duras. O sea, los formularios de concurso, o sea, la concursabilidad, digamos, la concursabilidad general, o sea, que nos impone un régimen competitivo que viene del mercado en rigor, ¿no? Entonces, ese es el formato dentro del cual funcionamos, tanto los científicos duros como los científicos blandos, como los artistas, como todo eso. O sea, funcionamos justamente dentro de un contexto que es particularmente adverso para la exploración. O sea, uno hace trampa. En algunas disciplinas uno puede hacer trampa. En filosofía uno puede hacer trampa. Entonces dice muy retóricamente que va a hacer tales cosas, después se da cuenta que no puede hacerlas, hace otra y logra convencer a los habladores que era lo que de eso se trataba. Entonces, pero claro, son ventajas que uno puede tener. Hay una disciplina donde no se puede hacer eso, donde por lo menos, si no te resulta el experimento, eso es importante desde el punto de vista epistémico. ¿Qué quiere decir? Que no hay que seguir por ahí. Pero ¿cómo vas a imaginar que hay una disciplina en la que no se puede hacer trampa? No, para mí en todas se puede, ¿no? Sí, así que en todas se puede hacer trampa. Algunas trampas son más peligrosas, que por ejemplo en la medicina, pero se puede hacer trampa en todas las disciplinas. Sin duda. Yo creo que, de hecho, que en la filosofía es donde menos trampas se hacen, ¿no? Yo no voy a decir. No, claro, yo lo preguntaba porque por la manera en que la universidad expresa un reparto sensorial, ¿no? Un reparto sensible, como yo decía, que se produce en la vida colectiva, que es, yo dejé eso fuera. Por un lado, cuando el mérito no está en el centro de una relación humana, las relaciones de confianza y de entrega, de cariño, etcétera, aparecen muy fuertemente, ¿no? Y ayudan muchísimo
precisamente a la salud mental, ¿no? En circunstancias en las que cuando hay una competencia por el conocer, que pareciera una tendencia que está también hoy muy presente en la vida universitaria privada y pública, claro, comienzan estas dinámicas donde siempre nos sentimos un poco fracasados porque la otra o el otro logró algo que... Entonces siempre se está mirando eso, ¿no? Me contaba el otro día un amigo psicoanalista, ¿no? Que le preguntaba qué lleva a la gente al diván y decía, bueno, lo que fundamentalmente lleva es no si está contento o no, sino que todo está bien, pero el otro o la otra logró esto que yo no había conseguido, ¿no? Entonces esa dinámica que está instalada en la matriz meritocrática parece oponerse a esta otra de las confianzas y de lo que está pasando un poco también en las calles, ¿no? No solo de Chile, sino en las calles del mundo. No, sin duda. No, nada más que yo había dejado fuera una cosa que tú dijiste que era muy importante, que era justamente el tema de la sensibilidad, la sensorialidad, la corporeidad, que es un poco lo que estamos empezando a revivir también dificultosamente. O sea, se nos ha hecho de alguna manera difícil este tema de la corporeidad. Pero también siento que lo que tú llamas justamente este giro a la sensibilidad, este giro a la corporeidad, es una manera justamente de hacerse presente eso humano que no sabemos lo que es. O sea, cuando es sometido a presiones muy específicas y muy duras también, presiones que pueden ser, o sea, siempre son socionaturales, ¿no? No hay presiones que sean solo naturales, siempre son socionaturales. O sea, siempre hay factores sociales involucrados, ahí donde se producen desastres naturales, hay siempre factores sociales involucrados inevitablemente. Entonces hay presiones muy duras que vienen justamente de estos nuevos contextos de crisis y de conflicto socionatural, que ponen en cuestión justamente nuestros propios modos de vivir, nuestros propios modos de instalarnos en el mundo. Y eso hace justamente, yo creo que hace que surja, reemerja en uno esto que uno es en última instancia, que es sensibilidad del cuerpo. Y creo que eso es... Si uno piensa, por ejemplo, lo que tú decías, las calles, yo pensaba, a propósito del estallido social, ¿cuál era una pregunta, fue una conferencia que me tocó dar, y eso fue como en Estados Unidos, que era, ¿cuál es el lugar? O sea, ¿qué lugar se genera en una concentración pública, las grandes concentraciones que tuvimos en la Plaza de Dignidad? ¿Cuál es el lugar de eso? ¿Es la plaza, es la calle, es la Alameda, es la Providencia? Es lo que converge ahí, uno podría empezar a dar los nombres de todos los lugares y calles que ahí convergen. De este lugar como tan céntrico de Santiago, y sin embargo me parecía a mí que el lugar que se producía ahí no era ninguno de esos, sino que era un entre, una especie de intersticio, que era el entre del encuentro. O sea, cuando tú te encuentras con otras, con otros, que están en lo mismo, a pesar de que sean completamente distintos, a pesar que piensan distinto, a pesar que creen en otras cosas, en cosas que no tienen ninguna vecindad, por así decirlo, unas con otras. Pero el punto del encuentro, el entre, esa especie de pequeño espacio que se produce entre los cuerpos, aglutinados justamente en estas grandes manifestaciones, me parece que es el lugar donde este tema de la sensibilidad y la corporeidad se hace más fuertemente presente, en esa suerte como de pequeño vacío. O sea, es ahí donde emerge en uno mismo, algo así como una cosa que sería difícil de llamar de otra manera que una pasión y un entusiasmo, que un poco ir a esa cosa era muy entusiasmante, era muy apasionante. Que no son fáciles de explicar a propósito de la cuestión de las preguntas sin respuestas. O sea, ¿por qué una multitud se encuentra? O sea, ¿cómo se configura y se constituye una multitud? No es una pregunta fácil de responder por ningún análisis político, por ninguna filosofía. Simplemente hay algo que ocurre, que es del régimen de lo corporal y de lo sensible, que claro, que después retroactivamente puede encontrar un montón de explicaciones, ¿no? Fue por el metro, fue por los boletos, pero esto siempre es retrospectivo, ¿no? El encuentro mismo, no, siempre hay algo misterioso en por qué los seres humanos, respecto de por qué los seres humanos nos encontramos y transformamos cosas, ¿no? Y la cuestión del feminismo a mí me parece que también es fundamental, porque el feminismo, a propósito de los saberes con respuesta, el feminismo ha también desarticulado
al desarticular el discurso amo, o sea, el discurso patriarcal, también desarticula esto de tener respuestas, ¿no? De que el logo responde la pregunta que se hace en las comunidades, ¿no? Entonces también es una situación que está en estado de muchísima transformación. Sin duda. No, el feminismo y la diversidad sexual es absolutamente determinante en abrir espacio. Yo creo que la enorme inteligencia del movimiento feminista, estoy pensando en el movimiento del 2018, si uno compara, yo lo he dicho alguna vez esta cuestión, si uno compara 2011, 2006-2011, pongamos, o sea, grandes movimientos estudiantiles, secundarios y terciarios, universitarios. Lo que se reclamaba ahí era ley. Se reclamaba una ley que fuese justa respecto de las necesidades educativas del país, gratuidad, calidad. O sea, ese era como el tema, pero ese tema se resolvía legalmente. El reclamo del feminismo fue por el abuso y eso excede el marco legal. O sea, yo creo que la gracia del movimiento feminista fue que excedió completamente el marco legal. Entonces, cuando tú excedes el marco legal, tú estás diciendo que tenemos que rehacer esta sociedad, en rigor. Y lo que tú decías, como la cosa del encuentro, uno podría decir, lo que no hay ahí justamente es un pacto social. Estamos en un momento que es totalmente anterior al pacto social del encuentro. Y ese momento creo que es muy importante de poder pensarlo, poder trabajarlo, procesarlo internamente también, ¿no? ¿Tú tienes la sensación de que el pacto social es algo que está... que es algo que está caído totalmente? Como que, podríamos decir, la tintura apocalíptica que tienen ciertas variantes del mundo hoy pasan porque ese soporte de la modernidad democrática, por decirlo así, está por el suelo, o no sé, ¿cómo ves eso? Yo totalmente no, o sea, pero es que esto ya son como ideas que uno difícilmente puede probar de alguna manera, pero yo estoy convencido de que estamos llegando al fin de la época del contrato social. Y eso es como llegar al fin de la época moderna. Si uno lo piensa político-socialmente, la época moderna se caracteriza por el contrato social. Entonces, o sea, la pregunta es cómo se va a reorganizar esta cosa. O sea, por supuesto se puede reorganizar de maneras totalitarias, eso sin duda. O sea, ya la modernidad misma nos enseñó que una manera de sustituir, o sea, donde ahí el pacto social ya no es más posible, lo que tiene es totalitarismo. Sí, hay insinuaciones bastante concretas en el planeta. Sin duda que tenemos eso. Entonces, son por así decir, como las reacciones violentas y desesperadas por la preservación de una forma de organización social que está en crisis. Yo creo que ese es un tema que nosotros necesariamente tenemos que pensar respecto a nuestro país, sobre todo ahora que estamos en un proceso de reforma, no de reforma, sino que de generación de una nueva constitución, de construcción de una nueva constitución. O sea, hay que pensar esa cuestión. Uno escucha muchas veces a los políticos hablar de pacto social, pero yo tengo la sensación de que es una cosa inercial. O sea, como seguimos hablando de pacto social porque no tenemos otra palabra para designar algo que pueda reorganizar esta sociedad. Yo creo que ya no es más posible. Yo estoy como convencido, porque como digo, no tengo cómo demostrarlo, pero creo que ya no es más posible pensar en un futuro una sociedad que se organiza sobre la base de un presunto pacto social que por lo demás sabemos bien que es una hipótesis, así que una hipótesis que es una ficción, ¿no? Y que además lo que reproduce el pacto social es la idea del contrato mercantil, ¿no? O sea, lo que está a la base del pacto social es justamente la idea de un contrato que se establece entre personas que obtienen beneficios recíprocos, totalmente desiguales, ¿sabes? Perfectamente en el mercado. Pero es como eso. Y eso es lo que yo creo que está en crisis. Sí. Bueno, eso tiene una connotación tenebrosa también, ¿no? La idea de que esto se termine, pero a la vez se organiza, pareciera que cada vez las cosas se organizan más en términos, claro, porque a propósito de lo que decíamos sobre el feminismo, también ahí hay un asunto muy, muy interesante, me imagino que muy inquietante para la filosofía, ¿no? En el sentido de que en el feminismo, históricamente, la relación entre los cuerpos estuvo subsumida siempre a un texto o a un guión, ¿no? Uno podría contar la historia del teatro así. La historia más convencional del teatro sería la historia de la subsunción de la relación entre los cuerpos a la primacía de un texto o de un guión. No importa si ese texto es
un libreto o ese texto es un texto puramente filosófico, ¿no? Y lo que uno ve con el feminismo es la inversión de este asunto, ¿no? Es decir, la propia performatividad de los cuerpos no se subsume a ningún guión que lo preceda, ¿no? Sino que más bien escribe una nueva historia, ¿no? Entonces pareciera que también ese es un asunto muy importante porque hay una especie de guerra entre esta forma performática del encuentro entre los cuerpos y este anhelo del texto por seguir organizando, incluso contractualmente, las sociedades, ¿no? No sé cómo ves eso. Está bueno, eso está muy bueno, es muy artodiano, además. ¿Muy qué? Muy artodiano. Muy artodiano, sí. Pero, no, o sea, me parece buenísimo. Lo que pasa es que cuando uno dice, o sea, lo que me funciona ahí un poco como la diferencia de los textos también. O sea, porque si uno, o sea, ¿para qué hablar, no? ¿Para qué hablar Federico? O sea, uno se dedica a escribir. Entonces, eso es lo que uno más hace. O sea, uno piensa escribiendo. Por lo menos a mí me pasa eso, porque yo no puedo pensar si no es escribiendo. Entonces, pero esa escritura también es lo que uno espera de esa escritura, lo que uno quiere de esa escritura, es que no, un poco lo que decía antes, que no sea anticipable. Yo no tengo idea dónde voy a llegar escribiendo. Esa es como mi experiencia más radical de la escritura, tiene que ver con eso. No tengo idea de para dónde parto. Parte con una frase que puede ser una estupidez, y sin embargo una estupidez hace nacer otra estupidez, probablemente. Pero al final algo se arma. A punta de estupidez algo llega a armarse. Y eso es un texto de otra naturaleza. Un texto de otra... A estos grandes textos que se nos imponen. O sea, cuando hablamos de contratos, estamos hablando de un gran texto que se nos impone, una constitución, un gran texto que se nos impone, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces... En una época de la salida también del Apocalipsis, porque el barroco en el que Hobbes, el contexto barroco en el que Hobbes escribe el Leviatán, es un contexto también apocalíptico, ¿no? El rey es decapitado, ¿no? Claro. Entonces, como estamos hablando de contextos de esa naturaleza, efectivamente. Y claro, por eso también son productivos, por eso también son tan creativos esos textos, porque están justamente sometidos a condiciones de crisis donde uno tiene que resolver las cosas de alguna manera. Y bueno, hay tipos que tienen la genialidad de encontrar una forma de, no diría de resolver, sino que de rehacer un poco el contexto completo. Es decir, sí hay que rehacer todo este contexto, que es la única forma de salir del apocalipsis, con lo cual ingresa probablemente en el camino hacia otro. Es un poco lo que porque la literatura, de alguna manera, como la literatura menor, como forma menor del pensamiento, la novela, por ejemplo, estaba construida por seres que asumían un lugar en el mundo que era un poco también el de la idiotez, ¿no? Sí. Es decir, no quiero organizar el sentido del mundo, sino que simplemente quiero retratar el acto de la escritura como un acto inútil que tiene también algún vínculo con la idiosía. Y eso también se está mutando porque hoy todo el mundo le tiene mucho miedo a la derrota y a la idiotez, ¿no? Cuando son cosas tan interesantes. Eso me gusta mucho. Porque habría que aprender a ser, habría que aprender más de las derrotas, ¿no? A no aprender de la derrota para ganar, sino aprender a llevar bien la derrota, ¿no? La derrota es la deriva, ¿no? Porque eso es lo que significa derrota. Por eso el derrotero tiene que ver con eso, justamente. Sí. El derrotero es una senda que uno recorre o va a recorrer, pero que no tiene fijado su lugar de llegar. Claro. Y la derrota se usa para hablar de los barcos, si no me equivoco, se usa la derrota. Ah, no, eso para no lo hablar sabía. Justamente de esta deriva en el mar. Qué bonito, o sea, como ese juego que tiene que ser el barco, que quiere llegar a alguna parte, el capitán del barco, la tripulación, lo que sea, tiene que jugar con el mar en esta deriva que el mar le propone. Entonces, está bueno. Donde el apocalipsis es el naufragio. Claro. Está bien. Sí. No, por eso yo creo que sí, la derrota es un punto absolutamente fundamental. Yo me acuerdo siempre de ese gran poema de la Gabriela Mistral que comentó Patricia Marchand, El regreso. Que el regreso es una derrota. En ese poema se trata de la derrota justamente. Entonces se trata de la derrota y también se trata de todos estos, digamos así como fracasos y frustraciones que sin embargo
permiten escribir un poema. Bueno, tus libros, el primer libro, pensándolo ahora, es la conversación, el primer libro que escribiste, o sea, que yo conocí tuyo, que es el libro de Diógenes, bueno, evidentemente es el libro sobre alguien que hace de su derrota lo más bello que se podía hacer en la vida, digamos. Diógenes es un mendigo, ¿no? Después, de alguna manera, siempre seguiste escribiendo sobre mendigos, porque de alguna manera Swift o Duchamp son mendigos. Swift es un idiota. Swift es un idiota. Sí, Swift es un idiota, la grandeza de Swift es esa. Y Diógenes es un mendigo, ¿no? Pero bueno, están estos personajes que tienen que ver con este tono menor, ¿no? Con este asunto de bajar, que también es algo que yo, se los digo a todos, porque es algo que yo siempre quise mucho y agradecí siempre de Pablo, ¿no? Que es esto de bajarle el tono a la filosofía, ¿no? Es como una cosa muy importante. Ahora, no sé si tú habrás querido hacerlo deliberadamente. Si tú quisiste de alguna manera bajarle el tono a la filosofía, ¿no? y transformarla así, o sea, pensar la filosofía de otra manera, bajándole el tono, ¿no? No, a mí me interesa lo pequeño, la verdad. Para mí lo pequeño es una magnitud absolutamente fundamental en la existencia. Puede que esté determinada por mi propio nombre, porque Paulus quiere decir pequeño. No sabía eso. ¿Sabían ustedes que Pablo quería decir pequeño? Claro. Ahora, si tú lo juntáis con César, es un problema. Porque... Claro, el pequeño César. Bueno, en fin, no sé. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, sumar algo, ¿por qué no? Esto tampoco estaba en el protocolo, pero sería interesante, ¿no? O reclamar por alguna razón también. Si alguien quiere decir algo, no sé. Deberíamos tener sesiones de reclamo. Como decía, en las asambleas hay tantas sesiones de reclamos, de las catarsis son maravillosas. No llevan a ninguna parte. Sí, entonces estaríamos. Aprovecho, quiero agradecer yo agradezco enormemente mucho, a Pablo Yarsun, agradecer por supuesto al decano, a la vicedecana, a la vicerrectora, a todo el equipo de extensión que estuvo trabajando muchísimo, con Isis Díaz a la cabeza en la organización de esto, a los directores de departamento, directoras de departamento, a Becky Arensburg también. Y bueno, a todas y todos, y a Elena, por supuesto, también. Yo quiero agradecer también la invitación a esta conversación. Me entretuve mucho. Seguro que dije pura tontera, porque siempre siento esa cosa. Quedaron grabadas. Eso es lo peor de todo. Pero no, quiero agradecer mucho esta invitación, porque, como digo, para mí es una experiencia importante estar aquí, o sea, junto con la presencialidad, junto con todo lo que estábamos conversando, pero estar aquí en este año de inauguración, inauguración del año académico de mi facultad es una cuestión que me produce una emoción también y que no puedo ocultar. Así que agradezco mucho la presencia de Sonia, de Svenska, de Enrique. Desde luego que agradezco al decano, a la vicedecana. Ya voy a repetir toda la historia de las autoridades, así que me paro ahí, pero ustedes saben que cada uno de ustedes está considerado de una manera enfática en este agradecimiento. Así que muchas gracias, Federico, y gracias a ti también por la presentación. Les agradecemos también de vuelta por la hermosa presentación. Gracias. Bueno, finalizamos esta ceremonia de inauguración del año académico 2022 de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, invitándoles al foyer del Zócalo, donde continuaremos esta jornada. En este espacio se presentará la intervención artística Como Gravito, a cargo de la estudiante de tercer año de la licenciatura en Artes con mención en Danza, Valentina Soto. Este será a portas del Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril. Posteriormente se llevará a cabo la inauguración de la exposición Trama y Urdimbre del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago de la Facultad de Artes. Por tanto, les invitamos a tomar asiento y disfrutar de la intervención. Muchas gracias.